Les cuento que estamos con un interlocutor de lujo. ¿Saben lo que es eso? Pocas veces da gusto estar así, con una persona que sabe de lo que está hablando. Estamos con Alfredo Durán. Seguramente no les suena porque los medios de comunicación se dedican a entrevistar a los personajes más decadentes de la sociedad boliviana que están en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa y nunca dan cabida, cobertura, espacio a otro tipo de personajes. ¿Quién es este Alfredo Durán? Que seguramente es para ustedes un ilustre desconocido. Él es especialista en medicina tradicional y homeopatía, miembro de organizaciones sociales y comunitarias como la Comunidad Intiguara, el Foro de Medio Ambiente y la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. Yo soy una persona convencida que la medicina tradicional es fundamental para cambiar los conceptos más importantes de salud y enfermedad en nuestra sociedad, del manejo del cuerpo. Ahora que estamos todos y todas cercanos al concepto de enfermedad, es un gusto estar con Alfredo. Alfredo, gracias por venir a Radio Deseo. María, un gusto pues estar aquí contigo, dispuesto a salvar tus interrogantes y comentar todo acerca del tema que tú me propusiste, ¿no? A ver, cuando decimos medicina tradicional, ¿qué estamos diciendo? Bueno, todas las naciones, todos los pueblos, llámese originarios, nativos, siempre han tenido un espacio para la salud, ¿no? Desde que ha aparecido el hombre en la tierra, siempre ha tenido un espacio, y ese espacio es precisamente la medicina. Las medicinas, ¿no? Es decir, este término de médico, de medicina, inclusive ha sido absorbido e inclusive tela para juicio con relación a la medicina occidental. Es decir, una apropiación hasta del término, ¿verdad? Entonces, la medicina tradicional nos remonta hacia los pueblos originarios, hacia las naciones originarias. Entonces, estamos hablando, porque hay un criterio, Alfredo, muy fuerte, ¿no? De que la medicina tradicional es lo primitivo y la medicina académica es lo científico avanzado. En esa dicotomía, en esa negación, por eso hay una especie de negación de la medicina académica respecto de la medicina tradicional. ¿Qué podrías responder a eso? Bueno, mira, pienso que ¿no? Falta más de 50 años, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso nos relaciona al cientificista, ¿no? Hacia el occidente, hacia la medicina occidental y a todo lo que nos dice la cultura de occidente, ¿no? Entonces, yo creo la medicina tradicional tiene algo que lo respalda. Cuando se habla de científico, se supone que es algo que lo respalda en el sentido de que ha sufrido todo un proceso de medicina, de comprobación, ¿no? De comprobación y que rinde, digamos, ¿no? Vamos a hablar de un remedio, ¿no? Así concretamente, digamos. Un remedio pasa, según la medicina occidental, por todo un proceso de validación, etcétera, ¿no? Lo prueban en animalitos, luego de eso van en consideraciones, parten de una premisa de que ese remedio, como tiene tales... Pero háblame de la medicina tradicional, hermano. No me hables de la medicina académica porque ya sabemos de qué va y cómo va. Por el contrario, la medicina tradicional también tiene todo ese respaldo, ¿no? Los medicamentos tradicionales tienen ese respaldo y es, yo diría inclusive mucho mayor. ¿Sabes por qué? Porque existen en muchos casos siglos de una experimentación y no se experimenta en animales, sino han sido experimentados en las personas, en los humanos. Entonces, cuando un remedio de medicina tradicional se indica para qué sirve, es porque hay siglos de experimentación por detrás de eso. Ahora, estamos con Alfredo Durán, especialista en medicina tradicional. Alfredo, ¿cuáles serían los principios que señalarías tú, los 3, 4,
centrales, más importantes de la medicina tradicional? Bueno, la pertenencia a una tradición cultural sería uno. Dos, como te digo, la experimentación, la experticia, ¿no?, de siglos inclusive, ¿no? Y otro sería el alcance hacia la población, es decir, es asequible a la población, además es parte de la población, de los estratos más bajos, ¿no? Es decir, en las ciudades de las partes suburbanas, aunque por las consideraciones ya de la vida real, es mucha gente precisamente viendo los errores de las otras medicinas, de la otra medicina, mucha gente ya de clases sociales altas acude precisamente a la medicina tradicional, eso es ¿no? muy cierto, eso es muy cierto. Yo, por ejemplo, solamente comparar todo el proceso de embarazo y parto que propone la medicina tradicional respecto de la medicina de la ginecología y la obstetricia misógina académica, bueno, yo nunca he querido ser madre, pero yo hubiera optado a ciegas por una médica obstetra de la medicina tradicional. Es increíble cómo te acomodan a la guagua antes de que entres en proceso de parto, o inclusive durante el proceso de parto. La forma como una de esas mujeres es capaz de acomodar la guagua para que nazca es algo impresionante. Los obstetras deberían en fila ir a aprender ese proceso. Es algo increíble. Al respecto, y la obstetricia se basaba precisamente en las parteras. Yo tengo la sensación de que la han negado. Porque mira, cuando han puesto esas sus camas, claro, con las mujeres boca abajo, o digo boca arriba, ¿no?, con las piernas abiertas, que no le ayuda a pujar ni a salir a la guagua, que pueden ser en muchos casos incluso una posición muy humillante, muy denigrante, que no la coloca a la mujer parturienta como activa del proceso. A mí me parece que la medicina misógina académica es misógina y ha negado a las mujeres parturientas como sujeto. Pero bueno, es muy largo de hablar esto. Estamos con Alfredo. Hay una cosita respecto a eso, María. Pasa que en realidad no, la medicina académica lo que ha hecho es facilitarle al médico. Si tú te fijas, la parturienta está a disposición, ¿no? Bueno, pero no le facilita, porque si esa parturienta no puede parir, claro que entonces sí, ¿no?, el médico está en apuros. Bueno, pero la idea era esa, ¿no? Para que el médico pueda sacar la guava y tal. No, bueno, es toda una discusión. La medicina tradicional es todo más bien natural. Es decir, aprovecha de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Porque las parturientas se ponen en vertical. Ahora, Alfredo, concretamente yo te he invitado en relación a lo que es la pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, saqué un artículo donde yo mencionaba la medicina tradicional como aquella a la que nos podríamos apegar como pueblos frente a esta pandemia, porque la medicina occidental se va a volver inaccesible para nosotros. De ya 4 países europeos han hecho pacto para compra de las vacunas, nosotros vamos a estar en la cola. Cuando yo hice esa alusión, es un artículo que ha circulado internacionalmente, he sido objeto de burla. O sea, a ver, en serio, ¿no? Se han burlado o se han mofado un montón de críticos. El único lugar del artículo del que se reían directamente, del que se burlaban, era cuando yo hablaba de la medicina tradicional. Está muy, no sé si desprestigiada, pero está muy menospreciada. ¿Cuál es la respuesta desde la medicina tradicional ante la pandemia? Mira, voy a remitirme a el día jueves. Este día jueves va a haber a través del Zoom, convocado por el Instituto de
Antropología y Arqueología de la Universidad un coloquio donde se hizo reportajes, en este caso a tierras bajas, a los pueblos originarios de tierras bajas. Y precisamente el tema es este, ¿no? El de la medicina tradicional. Y poco voy a remitirme a los términos que utilizaron los representantes de estos pueblos originarios, ¿no? Los de la APG, el SIDOB, etc. El TIM, indicando y mencionando, es decir, las bajas que ellos tenían. En el caso de la APG, por ejemplo, ellos indican que no tienen hasta el momento ninguna persona contagiada y que ellos han creado su propio protocolo, ¿no? Entonces ellos no Ya, dejan entrar a su TCO. Estamos aquí en un problema serio, ¿no? Ajá. Porque tú estás hablando de un tercero que no eres, que es una cosa que a mí me preocupa mucho eso. Quiero que me hables de la parte andina, que es la que conoces. Ya, Yo también he visto que han sacado un protocolo propio, Sí. los de tierras bajas, pero también se está hablando de formas de genocidio en el Brasil contra pueblos selváticos Sí. a través de la pandemia y de la desatención. Y también tú ves la situación en el Beni, porque yo no soy partidaria de una división, esto es territorio indígena, esto no. Trinidad, yo conozco Trinidad, me imagino que tú también. Sí. Es un territorio indígena, no me van a decir que no, será la capital del departamento, Sí, mames, mujeres. pero por favor, o sea, lo mismo que en el Alto y en La Paz, o sea, hay no es que el territorio indígena es allá una reserva Sí, sí, perdida, y sin embargo el Beni es uno de los departamentos con una carga de muertes y de contagio muy grande, sin una respuesta desde la medicina tradicional. Ahora, lo que yo quisiera es que me digas, no lo que están haciendo en tierras bajas, sino, por ejemplo, acá, la Te ponía Sociedad de como un Medicina ejemplo. Tradicional. Te ponía como un ejemplo, ¿no? Porque a lo que quería llegar a lo siguiente, ¿no? Si bien ellos, es decir, extremos, ¿no? Un extremo se refería a la PG y el otro a la SIDOP. Y la SIDOP está en el norte, está en el Perú también, digo, está en el Beni, ¿no? En el norte de La Paz. Entonces, por un lado, unos se manejaban en ese sentido de que tienen su propio protocolo, no tienen ni un Contagiado. contagiado, etcétera, ¿no? Pero por el otro lado, en el norte, ellos se quejaban amargamente, ¿no? Y decían que realmente la medicina académica nunca, no por ahora, sino nunca llegó. se ha llegado, ni nunca que se ha aproximado, que se para poder ver eso, ¿no? Y entonces ellos decían, sí, estamos así, es tremendo, nos ha pescado, pero tal vez en una situación muy tremenda. Hacía referencia, por ejemplo, ¿no? De que ellos ya han avanzado, María. Es decir, hay muchos libros, por ejemplo, que hablan de las plantas medicinales de tierras bajas, Bueno, yo los tengo todos, por si acaso a mí no me cuentes. O sea, yo los tengo todos porque yo he trabajado con Jaime Salles. Sí, No, claro, yo he dime. trabajado con Jaime Salles y he aprendido mucho. Sí, Y sobre Jimmy Salles todo era. lo que he aprendido es a darme la vuelta, es decir, me ha dado la vuelta como un calcetín la piel. Ajá. He cambiado de piel en el consultorio del Jimmy. Ahora, frente a la pandemia, desde el punto de vista de lo que son las tierras altas, ¿cuál es la propuesta, cuál es la respuesta, cuál es el tratamiento que ustedes están ofreciendo? ¿No están ofreciendo tratamiento? ¿Cuál es la lectura que están ofreciendo? ¿Se han juntado a discutir cómo ven la pandemia? Lamentablemente no, ¿no? Es decir, en partes a través de grupos quizás, ¿no? Pero no, ¿sabes? Mira, es que pasa todo, cabrón. Mira, María, hay muchas cosas que afrentan a nuestra medicina. Sin ir más lejos, en el mes de abril, el viceministerio de Medicina Tradicional, que ahora parece fue tarjado, sacó un decreto, ¿no? Donde se prohibía a los médicos tradicionales, ¿no? Donde se prohibía expresarse acerca de esta pandemia, ¿no? Y hablar de posibles medicamentos que podían coadyuvar, que se ¿Cómo, ¿Puedes cómo, entender cómo? eso? ¿Puedes Yo entender eso? eso no lo... Pero qué rato se me ha pasado. Por favor, volver Ya a te lo voy a contar. pasar. Yo te lo voy a pasar. Contanos, o sea, ¿y quién está a la cabeza del viceministerio? Bueno, está un hermano, no recuerdo el nombre ahora, es un hermano dice representante de los Callahuayas.
he hablado con muchas organizaciones de Callahuayas y me dicen, él no es médico tradicional, me dijeron, él es político, bueno, no sé, no quiero meterme en esas cosas, pero es representante de la cultura callahuaya. Y bueno, él estaba como médico, como viceministro de medicina tradicional. ¿Y sigue? No tengo idea, mira, no pude corroborar esto, pero en las noticias salió un decreto prohibiendo que se manifiesten. Sí, mira, prohíbe que se manifiesten acerca precisamente de esta pandemia y que expresen posibles medicamentos que podían curar, qué sé yo, o ayudar, qué sé yo, en esta pandemia. Bueno, esto no lo puedo creer, tú sabes, te creo, hay una ley. Tú no te vas a inventar. Bueno, es decir, ahora, últimamente, con los cambios de ministerios, el borro de otros, ¿no? de culturas, etcétera, se habló de que en el Ministerio de Salud antes contaba con 2 viceministerios, el de salud propiamente y el de medicina tradicional. Y ellos dijeron, ahora tiene 3 viceministerios y ninguno de ellos hace referencia a la medicina tradicional. ¿Qué significaría eso? Claro, no, bueno. Mire, hay que tomar en cuenta esto, compañero, ¿no? El anterior ministro, que ahorita estará en la cárcel, estará en su casa, estará en Miami, no sabemos, Marcelo Navajas, era del Opus Dei. Sí. Era del Opus Dei. Entonces, esto es una extirpación es un trabajo de extirpación de la memoria larga, ¿no? Ellos quieren que desaparezca la memoria ancestral. Y están trabajando para que esa memoria desaparezca. Ahora, bueno, una cosa es lo que ellos puedan querer. Una memoria que ha resistido más de 500 años no va a desaparecer por un liwi de estos de ninguna manera. Estamos con Alfredo Durán, especialista en medicina tradicional y miembro de la Sociedad de Medicina Tradicional. Alfredo, en el consultorio de Jimmy Salles yo aprendí a manejar, ya lamentablemente no tengo los equipos, aprendí a manejar los baños a vapor. Sí. Hacíamos baños a vapor con huira, con, romero, manzanilla, justamente para digamos, una de las cosas que planteamos es que uno de los órganos principales del cuerpo es la piel, sí. Y que eran baños de desintoxicación muy importantes. Los baños a vapor ¿son efectivos en el caso de esta enfermedad o no lo son? Y si lo son, ¿por qué dirías que sí? Porque yo siempre he sido en ese consultorio una ayudante, como se dice, una persona, una aprendiz, y nunca me he cambiado de lugar. O sea, no es que de aprendiz he pasado a ser ejecutante, siempre he sido una aprendiz y sigo siendo una aprendiz. Entonces no me atrevo yo a pensar si esos baños a vapor son o no son. Bueno, nunca dejamos de aprender, siempre somos aprendices, querida María. Mira, 2 cosas, ¿no? La medicina tradicional, la ancestralidad de ella y la experiencia. La temperatura. Mira, cuando se da un proceso infeccioso, digamos, en el cuerpo, el organismo naturalmente lo que hace es subir la temperatura. Sube la temperatura, ¿para qué? Para que los glóbulos blancos vayan inmediatamente, ¿no? Y se afrenten a la posible ser extraño, etcétera, de que se encuentra en el organismo. Pasa que la medicina tradicional también de alguna forma se ha alopatizado. Y eso es algo que había que plantearse, ¿no? La descolonización de la medicina tradicional, la desalopatización de la medicina tradicional. ¿Qué es esa alopatización? ¿A qué le llamas alopatización? Mira, alopatía es la medicina occidental, la académica. Y bueno, en este caso, tú sabes, yo soy homeópata. En la homeopatía sería lo contrario. Pero al hablar de alopatización, estamos hablando de alopatía, estamos hablando de la medicina académica. Dice, contraribus curentur y similibus curentur. Similibus curentur significa lo contrario. La medicina alopática cura con lo contrario. Te da temperatura, entonces lo que hay que hacer es bajar la temperatura. Bueno, liberar de ropas, hielo o un antipirético, ¿no? Para bajarte la temperatura. ¡Qué antinatural!
¿Por qué? Porque la temperatura es precisamente un mensaje del cuerpo para nuestro propio organismo para poder atacar ese ser extraño que puede estar dentro, ¿no? En eso se basa precisamente los baños. La transpiración, precisamente, inducida, hace que el organismo empiece, a través de los poros, empiece a botar, a sacar todo lo malo de adentro, ¿no? Mira, tú dices los baños turcos, sí. Es que no eran baños turcos propiamente, ¿no? Antiguamente, ¿sabes qué era? Eran baños de... Los jumpichis. Baños a vapor. Antes era jumpichi, sí. Todavía en el norte, en México, en Canadá, todavía existen los ipinis, ¿verdad? Es decir, son baños precisamente hasta rituales que se hacen dentro de especies de hornos, ¿no? Donde la gente entra y empieza a transpirar, y mediados a través inclusive de un acto ritual. Te cuento que en Mantani, en Copacabana, encontraron restos de jumpichis. Claro. Quiere decir de que antiguamente, ¿no? Es decir, los incas ya conocían el jumpichi, y decir, son como iglús. Ahora, pero la pregunta es que yo no me quiero dispersar, porque como no estamos aquí solos, ¿no? Sí. Si estuviéramos solos, nos quedamos a charlar Sí, las horas como hacía con Angini. El tema es el público. Sí. Los baños de hierbas, Exacto. que no son lo mismo, porque una cosa son los baños de hierbas, otra cosa son los baños a vapor. Los baños de hierbas es cuando tú te bañas, pero te bañas con el mate de esas propias hierbas. Sí, sí, claro. Quiero saber si los baños de hierbas o los baños a vapor los recomiendas o no los recomiendas. Si no los recomiendas, paciencia, y si los recomiendas, ¿de qué hierbas y por qué? Claro que sí, mira María, claro que sí. Lo que te decía, pues, ¿no? Mira, esta pandemia, este anchancho, este microbio, este bicho, esta cepa, como quieras, tiene su particularidad, dice, ¿no? Es un resfrío más, ¿no? Es un resfrío más, pero es un resfrío diferente, dice, ¿no? Qué sé yo, ellos hablan de que se ha mutado, etcétera, ¿no? Pero es diferente, ¿por qué? Por la virilidad, ¿no? Es decir, de virus, la forma de contagio. Porque de lo contrario sería un resfrío más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos primero protegernos? Nuestro sistema inmunológico. Pasa que, mira, estas cuarentenas y esta limpieza total, ¿qué es lo que está haciendo? Está matando inclusive, ¿no? Y está atacando a nuestro sistema inmunológico. Mira, nada más un ejemplo, ¿no? Un poco antes de todo este problema. Grinquito que venía del exterior, ¿no? Es decir, de culturas disque más avanzadas, con mayor limpieza, con mayor sanitización, etcétera, venían acá, ¿no? Y apenas, qué sé yo, tocaban algo, qué sé yo, se servían una hamburguesa, 2 días, y caían, diarrea. pero tremendo, unas diarreas terribles, ¿no? Pero eran infecciones, digamos, ¿no? No, son microbios, digo, anchanchos, ¿no? Son anchanchos que están en todas partes, ¿no? Y nuestro sistema inmunológico, es decir, está precisamente para eso, para defendernos, ¿no? Entonces esos están. Es decir, Helicobacter está, por ejemplo, tanto en los Estados Unidos, está en Europa, claro, como está acá, ¿no? Pero acá nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico más entrenado, vamos a decir, porque precisamente tenemos una mayor cantidad de estos microbios, ¿no? Entonces y nuestro organismo está ya preparado, los conoce, entonces sabe cómo defenderse. Cuando estamos en una limpieza, pero única, total, limpiándonos con lavandina, imagínate, con alcohol, qué sé yo, ¿no? O con baños con jabón, lo que sea, estamos sacándonos, de la piel, la lanolina natural de nuestro organismo, que también es una especie de protección para nuestra piel. 2, estamos yendo más adentro todavía, ¿no? Más adentro, y entonces nuestro sistema inmunológico está siendo agredido por esto, y no está siendo entrenado, ¿no? Nuestro sistema inmunológico es vivo, es vida como todo.
Y entonces necesita practicar, necesita hacer todas estas cosas, necesita conocer estos microbios. Los resfríos, por ejemplo, son parte de la vida, ¿no? Entonces ya nuestro sistema inmunológico los conoce, los reconoce y sabe cómo defenderse. Entonces, ¿qué propones? Porque hay una cosa que yo sí quisiera desbaratar, que no se malentienda Sí. en lo que tú estás diciendo. Es decir, no es que ni somos más fuertes ni nada. Es decir, los microorganismos son parte del contexto. Entonces, cuando tú cambias de contexto, Sí. como es el caso de esta gente que viene, cambia de contexto y se enfrenta a microorganismos que su organismo no conoce. Exactamente. Si nosotros, que yo lo he visto, vamos a una zona de mar, Lo que ha pasado en lo Colombia. primero que nos pasa es que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque los microorganismos son organismos que nuestro cuerpo no conoce. Entonces, Exactamente. es un problema de cambio de contexto y nada más. No es que es como el joven que dice, yo como chuño no me voy a No, no. enfermar, y el gringo se enferma porque es cojudo, y es cojudo porque es blanco, y es blanco porque es... Y todos unos criterios muy coloniales, muy absurdos. Sí, porque, no hay ¿sabes, tal. María? Es que han hecho una Pero sociedad entiendo lo que tú no dices. natural. A Es eso me decir, refiero. yo, En el ambiente mira, existe. te diría una cosa. No mitificaremos tanto nuestro propio contexto. Estamos convirtiendo nuestras ciudades en basureros, No, bueno, ya eso nuestros sí, ríos cosa, ¿no? en canales, y no me digas que aquí vivimos en la naturaleza de no sé qué, porque no hay tal. Y vayamos a Chacachi, no estoy diciendo solamente La Paz, vayamos a Patacamaya. ¿Cómo está destruido el altiplano allí? Vayamos a Chacachi. Achacachi es la ciudad más mugre que uno se pueda imaginar. Entonces, lo natural que no, o sea, dejemos de tener mitos. A eso iba. Estamos sembrando nylon. Todo el camino del altiplano, si te vas hasta Copacabana, todo el camino está sembrado de nylon. Sembrado. Sí, es verdad. A eso iba cuando te decía, había que desalopatizar, la medicina Bueno, pero a tradicional. ver, volveremos, Por favor. es que ¿Vamos? quiero volver a la propuesta. Tú dices, estamos enfrentando, lo único es, estamos enfrentando como organismo un microorganismo que nuestro organismo no conoce, es nuevo. Al usar tanto alcohol y lo que estamos es eliminando microorganismos que son parte de nuestras defensas. Exacto. Hasta allí entiendo. Bien. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, hablar de la basura, etcétera, que es No, es tema otra para cosa, otra es cosa, otra ¿verdad? cosa, Y no hay que Es para no dejarlo, pero mitificar el había que mundo que hablarlo, había que tenemos. decirlo. No, yo te digo, la medicina tradicional, por eso te digo, cuando te digo de Hermano, alopatía, ¿cuál hermana, es la propuesta? No te escapes. nos basaremos en lo ¿Cuál que es la es la propuesta? medicina No, pero tradicional. hermano, y no ¿cuál en es la mezcla. propuesta? ¿Cuál es la Ya. propuesta? La propuesta, evidentemente, vayamos en ese sentido en lo natural. Uno, no exageremos, ¿no? En este tipo de limpiezas, por ejemplo, ¿no? Con elementos que a veces, que en vez de ayudarnos, a veces son agresivos, como por ejemplo la lavandina, ¿no? Es agresiva. Está bien el jabón, por ejemplo, ¿no? Bien. Tampoco exageremos, qué sé yo, en tenernos, por ejemplo, el barbijo, digamos, ¿no? El barbijo no necesitamos llevarlo en todas partes. ¿Por qué además? Porque respiramos oxígeno, pero expiramos anhídrido carbónico, ¿verdad? Y cuando estamos con el barbijo en todas partes, todo el día, sin habernos sacado, estamos a la vez respirando nuestro propio anhídrido carbónico. Por eso es que a veces la cabeza a las hermanas vendedoras, por ejemplo, les da vueltas la cabeza, porque están respirando su propio anhídrido carbónico, porque está detenido en el barbijo. Entonces, es verdad, son cosas necesarias. No estamos en contra, pero no nos vayamos a los extremos y estemos a cada momento echándonos con lavandina, a cada momento lavándonos todo, ¿no? El alcohol, etcétera, y sin sacarnos el barbijo. El barbijo es para cuando estamos en contacto con otras personas, para cuidarnos y para cuidar a la otra persona, ¿verdad? Hasta Por ahí. favor, tan bonito. Medicina tradicional. Ahora. Hermoso, hermoso. Continuamos. Necesitamos que nuestro organismo se mantenga fuerte. ¿Sabes? Es verdad. No es que porque comemos chuño, etcétera, y que estamos fuertes. No. Esta pandemia está demostrando que estamos enfermos.
que estamos debilitados, que nuestro sistema inmunológico en algunos casos ni siquiera está funcionando. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú has comentado. La comida, nuestra comida no es la de antes. Por eso te digo, cuando hablo de medicina tradicional, había que basarse a los fundamentos de la medicina tradicional. Porque está alopatizada, ya está mezclada, ¿no? Mira, me refería, por ejemplo, a las Tierras Bajas. ¿Qué están proponiendo, por ejemplo, no? Están proponiendo, ellos, por ejemplo, el uso, dicen que ellos ya están utilizando jengibre, ¿ya? Están utilizando eucalipto, ¿no? Están utilizando miel de abeja, están utilizando, es un químico parecido a la cloroquina, ¿no? Un químico, un desinfectante donde se limpia para las gallinas, se limpia las granjas agrícolas, etc. Si nos fijamos, el jengibre, no digo que esté mal, pero es una planta introducida, ¿verdad? No es tradicional. El eucalipto lo propio, ¿no? Entonces hay muchas plantas que son introducidas, pero que han sido asimiladas por la medicina tradicional. Entonces, conociendo, ¿por qué nos estamos alopatizando? Porque inclusive los médicos tradicionales se están basando en lo que dicen los protocolos a través de los medios de comunicación, ¿no? Los protocolos nos indican qué es lo que pasa. Tú sabes, hay peleas inclusive entre los propios médicos, que este protocolo de China, que este es de Italia, etcétera, y que han habido equivocaciones, etcétera. Ahí está la medicina occidental, ahí está la cientificidad de la medicina occidental. Los médicos tradicionales hemos enfrentado este tipo de problemas desde siglos atrás, ¿no? Mira, te decía, y como bien tú lo comentabas, por ejemplo, es decir, cuando han venido los españoles acá, han habido unas tremendas muertes. ¿Por qué? Porque nos han traído un montón de enfermedades, ¿verdad? Y no han ganado, digamos, los españoles por eso, sino por las enfermedades que nos han traído. Pero las hemos sabido enfrentar, y por eso los médicos tradicionales ancestrales han sabido asimilar muchas de las plantas que han venido con ellos para poder saber cómo enfrentar las enfermedades de ellos también. Ahora está Alfredo Durán con nosotros, especialista en medicina tradicional y homeopatía. Él es integrante de la Sociedad de Medicina Tradicional. Alfredo, el tiempo se nos ha acabado. Para cerrar, ¿qué es el Año Nuevo Andino Amazónico que vamos a enfrentar o que vamos a celebrar el 21 de junio? Mira, es un acto ritual. Nuestra cultura, nuestras culturas han visto en el rito algo que es también medicina, han visto algo que es importante. Es la transmisión del conocimiento a través del rito. Dicen, hay un filósofo coreano que habla del rito, y dice que esta nueva sociedad que se está viniendo gracias al coronavirus está destruyendo el rito, ¿no? El rito conocido como cualquier cosa, ¿no? Es decir, el rito de rasurarse, por ejemplo, es un rito, ¿no? Pero el rito en sociedad es aquel que nos comunica en sociedad, es aquel que nuestra cultura se expresa a través del rito. En el Año Nuevo Andino, precisamente, nuestra cultura se basa en que siempre miraba arriba, miraba los astros, y a través de los astros se podía dar cuenta que ha creado, por ejemplo, los calendarios, ¿no? Las fechas y todo eso. Entonces, sabe muy bien a través de eso. Entonces sabemos de que es un solsticio. El sol, ¿no? Nuevamente va a volver, dice, ¿no? En ese su trayecto que tiene, va a volver nuevamente, y empieza los años agrícolas y empiezan muchas actividades culturales y en el campo. Entonces, es un recordatorio de eso. ¿Y por qué rito? Porque es un acto de acercamiento cultural, de reconocimiento cultural. Entonces, eso es el rito. Ahora, pero no es el solsticio de invierno, es el solsticio, ¿no? De invierno. Es el solsticio de invierno. ¿Por qué es Año Nuevo? Porque nuestras culturas han sido agrícolas, y comienzan con este año, comienza precisamente la nueva vida, ¿no? Es decir, considerándolo en ese sentido, es como decir un año que viene, ¿no? Es decir, teníamos problemas,
hemos pasado por un día tremendo, pero sabemos que mañana es otro día. Mañana es un nuevo amanecer. Y en este sentido, es un nuevo año. Nos trae nuevas cosas. Dejamos el año pasado con todos estos problemas, ¿no? Y entonces nos hacemos, en nuestras mentes. Pensamos, es algo nuevo que viene. ¿En qué consiste el rito del solsticio de invierno? Bueno. Del año nuevo andino amazónico. En el rito, mira, se hacen 2 mesas, ¿ya? Porque además también hemos entrado en septiembre, hemos entrado precisamente en nuestra cultura, Pachamama. ¿Qué significa Pachamama? Pa, 2, ama, energía, vitalidad, ma, 1. 2 energías en uno. Y todo esto se basa en nuestra cultura, 2 energías. Entonces, las energías femeninas van a retornar con las lluvias, con la época húmeda. Y las energías masculinas vamos a tomar y vamos a dar el espacio a las energías femeninas. En el solsticio precisamente es un recordatorio de eso. Entonces se hacen 2 mesas, una mesa masculina y una mesa femenina. ¿Cómo es la mesa masculina y cómo es la mesa femenina? La mesa masculina es aquella mesa energética, es una mesa blanca, ¿no? Para los que conocen, la mesa blanca son los misterios blancos, se ponen lanitas blancas, se ponen elementos blancos, energía blanca, ¿no? Y la mesa de color es como la vida, ¿no? La mesa es la mesa femenina, con los productos como el aguayo, de todos los colores. Esas 2 mesas se las ofrenda en agradecimiento a todo lo que se nos ha sido otorgado, sea masculino, sea femenino. Y se empieza a dar prioridad a lo femenino, al color, a la naturaleza, a los productos del tipo aguayo, de todos los colores, para que, donde se indica, gracias Pachamama, gracias Padre, ¿no? Por todo lo que eso nos ha sido ofrendado. Agradecemos y luego pedimos algo complementario, algo a lo que ya hemos obtenido, a lo que hemos agradecido. Saludo, gracias hermanos. Gracias, Pachamama, por habernos dado la salud, y pedimos algo complementario. Manténme fuerte, mamita, para que este próximo año también pueda mantenerme así y pueda poder seguir ayudando, trabajando y obteniendo los bienes para nuestra vida. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber venido, por esas reflexiones. Nos estamos yendo al Año Nuevo Andino Amazónico. Hoy es 15 de junio, es en una semana que vamos a estar celebrando nuestro Año Nuevo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, María. Gracias.